El Economista, hoy que dice en primera plana, crece en 30 estados al tercer trimestre de 2023 y lo que hemos venido viendo durante estos meses, mientras este programa comenzó a mediados de julio, pues cómo es boyante la economía en el sureste, ¿no? Quintana Roo, por supuesto, la cabeza, por ahí también está Campeche, ¿no? Por supuesto, Yucatán, está Oaxaca, San Luis Potosí, digo, dependiendo por supuesto de sus economías hoy y con un mapa muy interesante de cómo se va dando este tramo. Y dentro de todo esto, pues ¿qué vimos la inflación o los datos de inflación de la semana pasada? ¿Qué empuja y empuja y empuja la inflación? Que si la cuesta de enero, que si siempre es el primer dato o la primera quincena es complicado, lo que sea. El precio de jitomate ha subido más del 50% debido a muchísimos factores y eso lo tiene caro, carísimo. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Qué gusto saludarte, Luis, buen día. Muy buen día, Manuel, el gusto es mío. Pues, ¿cómo ves? Ahí está ese factor, está el jitomate, porque de repente pareciera que en la discusión se pierde, pero ustedes los economistas lo siguen así punto a punto, cuando no la papa, cuando no los combustibles, pero hay una razón del por qué la economía pues se presiona, como con el tema de la inflación. Sí, lo del jitomate es importante por el papel que tiene en nuestra dieta, yo diría también en la producción de alimentos procesados. Y es muy interesante cuando haces el close-up a por qué está subiendo tanto. Hay tres factores, cada uno en sí mismo nos da mucho que pensar. Están las sequías, el desorden o el cambio climático, está la inseguridad y está el incremento en los salarios a los trabajadores agrícolas. Y si desglosamos uno por uno, diríamos el que haya sequías y que en particular las sequías impacten a los productores del campo, o mejor dicho, a la producción del campo, es probablemente una fotografía de lo que será la normalidad de aquí en adelante. Cada vez va a ser más complicado el ciclo agrícola. Se dice, bueno, es que las lluvias llegan antes, llegan después o no llegan, pero todo eso tiene costos. El tema de la inseguridad, hay que recordar, los tres principales productores de jitomate son Sinaloa, Michoacán y San Luis Potosí. El que hablemos con normalidad, por ejemplo, en Michoacán, de que se paga derecho a piso para producir, no solo son los productores de limón o aguacate, es todo el que quiere producir y mover la mercancía en Michoacán, pues tiene que darle su mochadita al crimen organizado. Evidentemente, esa transferencia pues termina llegando al consumidor. Y por último, el tema de salarios en el campo, yo diría, en términos generales, es una muy buena noticia que cada vez el campo y muchas industrias estén pagando mejor. No solo hablamos del mínimo, estamos hablando de trabajos calificados, que el mercado está tan complicado para conseguir talento, mano de obra, pues que se tiene que pagar más. Todo eso impacta en el precio de un bien que podríamos llamar es emblemático, yo diría de la cocina mexicana, pero también de la inflación en los hogares. Híjole. Y oye, y este panorama lo hemos platicado reiteradamente, no cada 8 días, pero sí con mucha frecuencia, Luis, es el asunto de hasta qué momento vamos a tener los efectos en los insumos, ¿no? Porque tú vas al súper y evidentemente pues te queda claro por qué no baja la inflación, los productos no bajan de precio, ¿no? Es muy complicado encontrarlo. Ayer veía datos de la Profeco, seguramente los viste, ¿no? Se reconoce a un centro comercial, creo que es Coppel, ¿no?, como el lugar donde la canasta básica tiene el mejor precio en el país. Y está bien, ahora sí me parece que es bien útil que la Profeco saque esos datos, porque ya da igual ir a uno y otro. Dices, verdaderamente es complicado. El gasto hay que hacerlo, ¿no? El gasto hay que hacerlo, hay que llevar estos productos a la casa y transformarlos en comida, en alimentación. Pero cuesta mucho para algunas familias que sí necesariamente van a tener que dejar de comprar algunas cosas porque no se puede no se puede comprar lo mismo que hace 3 meses. Totalmente. Yo diría, nos gustaría que la inflación ya no fuera tema de conversación,
pero mientras los precios, sobre todo de productos que son muy relevantes de consumo masivo, sigan empujando hacia arriba, estamos hablando de que el jitomate subió 55% respecto a enero del año pasado. Es verdad que es la fotografía de la primera quincena, pero nos da una idea hasta qué punto esto es delicado. Y para ponerlo en perspectiva de los tres factores, el único que probablemente pueda modificarse es la sequía. Pero insisto, depende mucho de esta nueva tendencia, pero ni la inseguridad ni el incremento de los salarios va a desaparecer literalmente con una buena temporada de lluvias. Qué cosa. Pues muchas gracias, como siempre, Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Muchas gracias, buen martes y buena semana. Muchas gracias a ti, buen martes, buena semana. Que te vaya muy bien. A ver,